Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Nos toca la tarea de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lule. Me deja mucho la duda de la situación de cómo se maneja. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas. ¿Qué tal? Buenos días, hoy es sábado 11 de enero de este 2014, yo soy Arturo Suárez y le doy la bienvenida a Perspectivas Periodísticas. Le recuerdo que estamos en internet, nos puede usted buscar en las redes sociales, en Facebook como Perspectivas Periodísticas y en Twitter nos puede encontrar como Perspectivas o como @pp1440, ahí nos puede usted localizar. Pues estamos iniciando el 2014, nuestro primer programa de este año. Ivonne de la Cruz, muy buenos días. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días, muchas gracias, buenos días al auditorio, le agradecemos que se quede con nosotros en esta hora que tenemos mucha información que compartir con todas y todos ustedes. Y bueno, pues también mandar felicitaciones de Año Nuevo a todas las personas que nos están escuchando, porque esta es la primera oportunidad que tenemos para hacerlo. Rafa Lule, muy buenos días. Buenos días, Ivonne, buenos días, Arturo, buenos días a todos los que nos están escuchando, y efectivamente, como tú lo comentas, Ivonne, pues aprovechando darles feliz año nuevo a todos los que nos están escuchando y que nos han tenido la oportunidad de escuchar por todo el año pasado y los años anteriores, y que todavía ahorita en esos momentos están con nosotros, y que realmente les deseamos un feliz año nuevo, que todos sus deseos se les cumplan en este año, y precisamente como bien lo puntualiza Ivonne, es la primera ocasión en este año que tenemos la oportunidad de estar entre los micrófonos para poder comentar pues estos deseos a todos ustedes. Y pues bueno, vamos a dar a continuación a nuestro programa en esta transmisión, y vamos a presentar a nuestros colaboradores. ¿Cómo estás, Débora? Buenos días. Buenos días aquí en cabina a todos, buenos días al auditorio de Perspectivas Periodísticas, pues aquí iniciando un año más, y a propósito de los buenos deseos, que por supuesto que se les desea feliz año a todos los que nos están escuchando, hoy hablaremos acerca de cómo hacer más fácil alcanzar esos propósitos que nos propusimos, valga la redundancia, a principio de año. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días al auditorio, buenos días aquí en cabina a todos. Pues me da mucho gusto reiniciar junto con ustedes este nuevo año. Y le deseo al auditorio los mejores deseos para este 2014, que arranca con frío, pero con mucho entusiasmo de parte de nosotros. Muy bien, pues también estará más adelante con nosotros el doctor Antonio Padilla. Ya conoce usted a todos nuestros colaboradores, nuestros vastos colaboradores. Ivonne de la Cruz, comenzamos. Así es, iniciamos año nuevo, pero con noticias de algunas personas que lamentablemente se van. Hoy por la mañana, en diferentes medios de comunicación se dio a conocer sobre el fallecimiento del ex primer ministro de Israel, Ariel Sharon, uno de los políticos más laureados y a la vez controvertidos en la historia de aquel país. Falleció a los 85 años de edad en un hospital de Tel Aviv, donde permanecía ingresado desde el 2006, después de que lamentablemente sufrió un derrame cerebral. Esto fue anunciado oficialmente por los canales de televisión, el Canal 1 de Televisión de Israel, y bueno, la salud de Sharon estaba en coma desde hace
como le comentaba, desde hace 8 años, después de sufrir este derrame cerebral masivo, y hace unos días empezó a deteriorarse. De hecho, se hablaba que desde hace más de 2 meses, pero no se había dado a conocer la información a detalle. Los últimos días sufría de insuficiencia renal, que afectó a varios de sus órganos vitales y le mantenían en estado crítico, de acuerdo con lo que se dio a conocer por las propias autoridades del centro médico donde era atendido. Su hijo Girard Sharon fue quien confirmó la noticia, expresando se ha ido, se fue cuando decidió irse. Un líder, Ivonne de la Cruz, Rafael Lule, amigos del auditorio, un líder controvertido, un líder de una latitud de este planeta que realmente es complicado, conflictiva como siempre. Por ejemplo, entre algunos puntos, Sharon será recordado por ser controvertido dirigente que en el 1982 fue el artífice de la invasión del Líbano cuando era ministro de Defensa. En 2005, siendo jefe de gobierno, evacuó las tropas y los colonos de la Franja de Gaza. Y como decía Ivonne de la Cruz, en el 2006 sufrió apoplejía. Y bueno, pues él estaba en la cúspide del poder y fue cuando pues prácticamente cayó en coma, y hasta el día de hoy a las 3 de la tarde, Ivonne, tiempo local, fue cuando pues fallece Ariel Sharon. Así es, Arturo, así es, Ivonne. Hablar de Ariel Sharon también es hablar de otros líderes precisamente que se han mencionado en esos lugares en Medio Oriente, precisamente por los conflictos entre Israel y Palestina. Y hablar de Ariel Sharon también sería de Yasser Arafat, que precisamente en el 2004 también falleció, y igual también de edades, bueno, casi de 75 años, y Ariel Sharon de 85 años en esta ocasión. Que, bueno, hablar de estos dos líderes es hablar precisamente del conflicto que ha habido en aquellas regiones entre Israel y Palestina, y pues muy controvertidos ambos, sobre todo Ariel Sharon, precisamente como lo comentabas, Arturo, pues estar manejando Ariel es estar manejando precisamente tanto las invasiones militares que tuvieron Israel sobre el Líbano, y también hablar sobre el establecimiento del pueblo de Israel en aquellas entidades. Desde 1948 precisamente se marca el inicio del pueblo de Israel en esas regiones al lado de Palestina. Y hablar también de Ariel Sharon es precisamente uno de los incursionadores precisamente del establecimiento del pueblo de Israel en aquellas zonas, y que desde ese entonces a la fecha pues se ha manejado como uno de los líderes precisamente, no nada más militares sino también políticos, ¿no? Pues con esto se termina parte de esta historia, ¿no? De estos Así líderes, Juan Pablo II, Ariel Sharon, Yasser Arafat también, Yasser Arafat, muchos otros que pues escribieron la historia con sus liderazgos, para bien o para mal, de la década de los 80, de los 90 y principio de este nuevo. Así es. Bueno, pues descanse en paz entonces Ariel Sharon. Por lo pronto le presentamos esta entrevista que le hice a Luis de la Barreda presentando su libro, un libro que toca el tema del caso de Florence Cassé, viéndolo desde el punto de vista de los derechos humanos. Es Luis de la Barreda. Derechos humanos, y también recordará este caso que creó muchísima polémica tanto en el país como fuera del país. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias, mucho gusto en saludarlo. Pues cuéntenos este libro, recomiéndenos este libro, Culpable, Florence Cassé, el juicio del siglo. Bueno, pues está muy reciente el caso de Florence Cassé, que es el juicio que más pasiones ha despertado en lo que va del siglo. Distanció a los gobiernos de México y Francia, suscitó un enorme interés en ambos países, y en México sobre todo hubo una reacción en la que la opinión pública en su gran mayoría exigía que se negara el amparo cuando llegó el momento procesal a la acusada, y que incluso se negara la aplicación del Tratado de Estrasburgo. El propio presidente de la República Mexicana dijo varias veces que la sentencia condenatoria era correcta.
el presidente francés vino a abogar al Senado mexicano por la aplicación del Tratado de Estrasburgo, que permitiría que la acusada cumpliera la condena en su país. Ocupó grandes espacios en la televisión, en la radio, en los periódicos, en las revistas. En fin, fue un caso muy apasionante. Y en este libro, yo que tuve la oportunidad de estudiar completamente el expediente y de seguir todas las notas que salieron en los medios de comunicación, toda la información de estos medios, hago un análisis de las reacciones de la opinión pública ante el caso, hago una crónica del momento de la detención, de lo que sucedió posteriormente, y analizo la acusación y las resoluciones judiciales, poniendo especial énfasis en el examen cuidadoso de las pruebas en que se sustentó esta acusación. Oiga, don Luis, hay un episodio que llama la atención y en el que se centra pues prácticamente la defensa, que fue el montaje. El montaje. Este montaje, al exhibirse en 2 noticiarios de amplísima audiencia, fue visto por todo el país, por millones y millones de espectadores, y en este montaje se hacía creer que Florence Cassés había sido detenida en el rancho donde estaban los secuestrados, en el momento mismo en que estos secuestrados eran liberados por la policía, por la AFI. Entonces esto creó una impresión en los televidentes de que no había ninguna duda de que ella era responsable. Y a partir de ahí hubo un verdadero clamor porque ella sufriera la pena que se le estaba imponiendo, porque ella fuera condenada, porque no se aplicara el Tratado de Estrasburgo, que hubiera permitido que compulgara la pena en su país. Todo esto lo analizo, y analizo el papel que pueden jugar los medios de comunicación para prejuiciar a casi toda una sociedad. Oiga, don Luis, y otro punto fundamental son pues los derechos humanos. En eso estuvo basada prácticamente la defensa, y que al final es lo que le da la posibilidad de la libertad a Florence Cassés. ¿Qué pasó? ¿Cómo jugaron? ¿Qué papel jugaron los derechos humanos, las comisiones en este papel que después fue tan controvertido para la opinión pública por entender que fue una liberación de una culpable o presunta culpable? Se ha dicho, y mucha gente cree, que fue liberada por minucias procedimentales, porque no se avisó inmediatamente al cónsul de Francia, porque no se le puso inmediatamente a disposición del Ministerio Público, y esta es una parte sustancial del libro. En el penúltimo capítulo, que tiene el mismo nombre que el libro, es decir, culpable entre interrogantes, yo analizo si había elementos para una condena, analizo prueba por prueba en las cuales se basó la acusación, en las cuales se basaron las 3 sentencias condenatorias, y esta parte es una parte fundamental, porque quien lea el libro con la mente abierta, sin prejuicios, va a ver que muchas veces las apariencias engañan. Oiga, y otro punto fundamental, otro punto crucial, hay algo que se movió cuando llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto sobre el caso, porque parecía inamovible la situación cuando era presidente Felipe Calderón. Bueno, pues todavía en el sexenio de Felipe Calderón, el ministro de la Corte, Arturo Saldívar, presentó un proyecto en el que proponía la liberación inmediata de Florence Cassés. Este proyecto no alcanzó mayoría, solamente tuvo 2 votos de los 3 que necesitaba, y para presentarse un nuevo proyecto transcurrió todo un año, y en ese año Felipe Calderón había dejado de ser presidente y ya teníamos un nuevo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pero estoy absolutamente seguro de que el nuevo presidente no influyó en lo más mínimo en la resolución. Sí lo hizo, en cambio, Felipe Calderón, porque Felipe Calderón varias veces dijo que las sentencias condenatorias no eran discutibles, porque si una acusada había sido condenada en 3 instancias distintas, esto significaba que era culpable. Creo que no es el papel de un presidente de la República
pronunciarse sobre un juicio penal. Eso le corresponde a los jueces y la acusación le corresponde al Ministerio Público. Es posible que los jueces se hayan visto influenciados por la presión del entorno, pero también creo que aquí hay un punto muy importante. Un juez tiene que ser absolutamente autónomo, y autonomía no significa capricho, no significa de ninguna manera actuar como se le venga en gana al juzgador. Autonomía significa que más allá de las presiones, la sentencia debe basarse sobre las pruebas que hay en el expediente. Y creo que los jueces y magistrados que conocieron del asunto antes de que llegara a la Suprema Corte, o no analizaron bien el expediente con el cuidado que amerita un caso penal, porque lo que está en juego es una cosa muy importante, es el castigo o la absolución del acusado, y el castigo de un inocente sería algo gravísimo, y en este caso la sentencia era prácticamente de cadena perpetua, 60 años a una mujer que en el momento de entrar a prisión tenía 31. Entonces, o los jueces no analizaron bien las pruebas, o bien se dejaron presionar por el entorno pasional que rodeó el asunto, por las declaraciones del presidente, etcétera. Oiga, y por último, preguntarle, ¿cómo quedan los derechos humanos, las comisiones de derechos humanos, muchas agrupaciones, también hay algunos personajes, como el caso de la señora María Isabel Miranda de Wallace, pues que pedían que el caso no se moviera, que quedara así, que ella estuviera en prisión? ¿Cómo queda con la liberación hacia afuera del país y cómo queda en la opinión pública el caso de la percepción de creer que las comisiones de derechos humanos pues en algunos casos protege delincuentes? Bueno, en este caso tanto el doctor Soberanes, que era presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el maestro Álvarez y Casa, que era presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, dijeron que se oponían a que se aplicara el Tratado de Estrasburgo, que Florence tenía que cumplir íntegramente su sentencia acá, y posteriormente el sucesor del doctor Soberanes, el doctor Raúl Plasencia, cuando la Corte iba a dictar su resolución, hizo una declaración en la que él solicitaba que se negara el amparo a Florence Cassés, o sea que aquí se pusieron del lado de la acusación, y en cuanto a la señora Miranda de Wallace, en todo momento sostuvo que la condena tenía que sostenerse. Entonces aquí hay una cosa muy muy importante: o no conocían el expediente y entonces actuaron con ligereza, o conociendo el expediente y sabiendo que no había realmente pruebas que sustentaran la acusación, a pesar de eso pedían que se mantuviera la sentencia condenatoria, y aquí pues hay una actitud todavía mucho más grave. ¿Con qué se quedan el lector cuando termine el libro? El lector se queda con un caso parecido al del Conde de Montecristo, o parecido al caso de Dreyfus en Francia, ante un caso de película en el que finalmente se remueve, se echa bajo una injusticia, pero donde una mujer en la flor de la edad estuvo presa 7 años sin que realmente hubiera pruebas, una sola prueba que mereciera ese nombre, que sirviera para sustentar una condena. Luis de la Barreda, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Al contrario, muchas gracias a usted, ha sido un gusto y le agradezco mucho este espacio. Muchísimas gracias. Ese es Luis de la Barreda, autor culpable, Florence Cassés, El juicio del siglo. Lo puede usted encontrar, ya sabe, en las librerías, es de Editorial Grijalvo, del sello Grijalvo, ahí se lo puede... Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, a Arturo Suárez y Rafael Uribe todos los sábados en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Continuamos aquí en Perspectivas Periodísticas y precisamente pues el siguiente tema que vamos a tratar es un tema muy controvertido que se está dando a conocer en varios medios de comunicación y que realmente quien lo dio a conocer en primera instancia pues fue el Universal, y es precisamente esta guerra campal que se está aconteciendo al interior del Partido Acción Nacional
básicamente por la grabación que se exhibió de la conversación que tuvo Ernesto Cordero precisamente con un diputado federal al entablar alguna conversación referente a los problemas que están aconteciéndose al interior del PAN y sobre todo hacia la figura del presidente de este partido y sobre todo del líder de la Cámara de Diputados del PAN, ¿no? Aquí vamos a presentar precisamente esta grabación y pues vamos a ir analizando una parte de esta grabación y pues bueno, ustedes van a considerar su perspectiva al respecto. No los defiendan. Sí, no lo hemos defendido. Lo dices que por el... Sí, lo está defendiendo, el desplegado ese. Sí, mira, de hecho, fíjate que originalmente el desplegado venía mucho peor. Era mejor, Fernando, un desplegado completamente de apoyo a Villarreal firmado por muy pocos diputados es mejor que un desplegado donde pareciera que lo apoyan 90 diputados. Sí, eso sí, mira, yo de hecho la primera versión que me pasaron yo sí me negué rotundamente a firmarlo, ¿no? Ya después, o sea, yo le dije, tiene que incluir una condena explícita a la corrupción, ¿no? Que finalmente sí la incluyeron. Y por supuesto no llenarlo de elogios, ¿no? Sino en todo caso ser algo más institucional, porque en el sentido de que también le han pegado a otros diputados, no solamente a él, ¿no? Finalmente ya como quedó la reacción, yo accedí a firmarlo precisamente también pues porque la misma unidad del partido, para que no se viera también ya más afectada con todo esto que ha estado saliendo, ¿no? Más allá de que fuera personalmente contra él, ¿no? O sea, de verdad, el tema de la unidad del partido, por eso estos cabrones han abusado. La unidad del partido es entre iguales, entre gente honesta, entre compañeros. Esos son los que tenemos que estar unidos. No en una unidad del partido dejarle pasar a estos pinches ladrones por lo que están haciendo. Tienen una gran oportunidad ustedes, de verdad. O sea, les cayó en bandeja de plata a ustedes, de verdad. Ustedes remueven a Villarreal. El favor que le van a hacer al PAN es enorme. Bueno, ahí tiene usted, eso es parte de esta conversación telefónica que fue grabada entre Ernesto Cordero y Fernando Rodríguez Doval. El primero es senador de la República, ex líder de la bancada del PAN en el Senado, y el segundo es el líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Esto se da en el contexto de la discusión del presupuesto que se está ejerciendo ya este año, la discusión del año pasado, y pues pone de manifiesto que cada vez más estas discusiones del presupuesto, que es única y exclusivamente poder de la Cámara de Diputados votar este presupuesto, este proyecto de presupuesto que manda el presidente de la República, cada vez se le hacen más modificaciones y cada vez los diputados funcionan más como una especie de coyotes. Es decir, ellos se les había acusado a los panistas de pues beneficiar a municipios siempre y cuando se les diera un porcentaje, siempre y cuando se les diera una comisión por eso que están aprobando. En ese contexto, en ese marco se da esta grabación. Por supuesto que hay un trasfondo político todavía mucho más fuerte, que es el cambio en la dirigencia del Partido Acción Nacional, que pues ha llevado Gustavo Madero en los últimos años, y que con Madero pues el Partido Acción Nacional pierde la presidencia de la República. Es decir, un partido político que realmente está resquebrajado. Ya el día de ayer Ernesto Cordero decía que se han infiltrado o que están infiltrados. El Partido Acción Nacional está infiltrado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no tiene que ver con una cuestión de espionaje, sino con una cuestión de haber traicionado lo que son los ideales de su partido político. Hay que ver esto del Pacto por México, en donde prácticamente les daba línea a la presidencia de la República a los panistas, no solamente, ¿no? También a los perredistas.
Sí, que es algo que sigue observándose. Ayer se realizó, por ejemplo, un foro de discusión en el ITAM, donde participó José Ángel Gurría, que es el de la OCDE, participó también el director del Banco de México, Agustín Carstens, y Gurría mencionaba que él había propuesto al gobierno del PRI antes de que saliera de Los Pinos, le había propuesto una reforma hacendaria como la que fue aprobada hace unos días por el presidente Enrique Peña Nieto, y la rechazaron. Luego regresó con los panistas y les presentó una propuesta y también la rechazaron. Ahorita la propuesta que se aprobó de reforma energética es la misma que él había presentado desde aquellos entonces, y les preguntaba, es lo mismo que te estoy presentando, ¿por qué ahora estás apoyándola y antes no? Y le contestaron, es que no sabíamos cómo se iba a mover, o sea, no sabían que ellos iban a estar fuera del gobierno durante este tiempo. ¿Hacia dónde voy? Se mueven por intereses personales, en algún momento apoyan algunas modificaciones y apoyan algunas tendencias, pero dependiendo de la posición en la que se encuentran, no en realidad por intereses del pueblo o de la gente que los puso en ese lugar, sino cómo les conviene a ellos como gobierno aprobar ciertas cosas y cómo no, y de qué forma se están pues planeando desde abajo, ¿no? Ahora, no es poca cosa que Cordero los llame ladrones, ¿no? O sea, no es poca cosa que Cordero pida hundir tanto al presidente del Partido Acción Nacional como a Alberto Villarreal, quien se le acusa de haber sido una especie de estos coyotes que yo le comentaba, de haberse acercado a diferentes municipios pues para ofrecer los servicios y ser beneficiarios con mayor dinero, ¿no? En este presupuesto de este año. Sí, de hecho, Arturo, Ivonne, no es nada nuevo, ¿no? Están sacando a relucir algo que no se sabía ya. Esta situación que se ha manejado entre los diputados y regidores y presidentes municipales, inclusive hasta con gobernadores, pues no es nada nuevo. Eso de la parte de que se prestan precisamente a coyotear, como tú bien lo mencionas, Arturo, en el aspecto del presupuesto de cada año que se maneja tanto a los municipios como a las entidades, pues no es nada nuevo. Y el problema aquí es precisamente que se está aconteciendo en el PAN, era algo que ya habíamos platicado en varias ocasiones aquí en el programa, al raíz de la contienda presidencial. El PAN ha venido de más a menos y habíamos mencionado que ya se estaba como que perfilando a estabilizarse. Con estas cuestiones pues estamos viendo que realmente nuevamente está decayendo el partido, y precisamente por los propios panistas. Yo recuerdo, y lo mencioné en alguna ocasión aquí en el programa, recuerdo hace ya algunos años cuando decían cómo contrarrestar el poder o contrarrestar una cuestión política de un perredista, pues era sencillamente poner a otro perredista enfrente, ¿no? Y bueno, aquí el asunto, y era de risa, en aquellos entonces era un chiste de risa, y que ahorita se aplica precisamente para Acción Nacional. El escuchar este tipo de cuestiones es ver precisamente cómo un partido ha estado o está deteriorado precisamente, y se va a deteriorar aún más por las cuestiones de la contienda presidencial al interior del partido que se va a vivir dentro de poco, y que eso es algo que realmente pues no es, yo creo que ni la mitad de lo que yo creo que vamos a estar escuchando. Y la infiltración que yo comentaba es que quizás la continuidad de Gustavo Madero ni siquiera está en manos de los propios panistas, ¿no? Quizá ni siquiera le pertenezca a los panistas. Pues yo tengo mis dudas al respecto. La continuidad de ello. ¿A qué me refiero? Bueno, pues el presidente del partido ha actuado bien, ha servido bien, no ha actuado como oposición en ningún caso, y eso es precisamente la afectación que tiene la vida política de este país, que el Partido Acción Nacional en este momento tendría que ser el contrapeso en la política nacional, cosa que no está sucediendo y que tampoco el Partido de la Revolución Democrática ha podido lograr.
O sea, no tiene contrapeso en este momento el Partido Revolucionario Institucional. Es por eso de las afectaciones y por eso de las infiltraciones que tienen los partidos políticos. Bueno, las infiltraciones lo hemos vivido desde hace décadas. Realmente todavía recuerdo Ernesto Zedillo de que en aquellos entonces se manejaba precisamente igual las grabaciones vía telefónicas, filtraciones precisamente sobre algunas conversaciones, y que desde ese entonces se estaba manejando precisamente el problema de estos grabaciones, que pues se manejaba espionaje pues no nada más al PRI, sino también a varios actores políticos, ¿no? Unas prácticas que son viejas, que son del priato, que ha regresado, lo utilizó también el Partido Acción Nacional. Así ¿no? es. Se lo aplicaron también a ellos, el caso de Fox, ¿no? y el Come Si Te Vas. En fin, pues esta situación no ha cambiado, y por supuesto que dijo ya Ernesto Cordero pues que va a presentar la denuncia correspondiente por espionaje. La pregunta sería, ¿cuántas de todas las denuncias que se han presentado por espionaje, cuál ha procedido? Pues, tampoco, no tengo yo idea. Bueno, vamos a una pausa y continuamos. Pues ninguna. Ahí se queda, ¿no? Exacto. Ciudadradio.mx. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, a Arturo Suárez y Rafael Ule todos los sábados en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Continuamos en Perspectivas Periodísticas. Débora Linares, lista con su tema. Débora, los propósitos de Año Nuevo. Pues así es, yo espero que todos tengamos muchos propósitos y sean muy bien intencionados. Y bueno, hablando de las buenas intenciones, no siempre es fácil alcanzar aquello que nos proponemos. Por eso, hoy les quiero compartir algunas estrategias que podrían serles útiles al momento de poner en marcha estos bien intencionados propósitos. Lo primero que yo quiero mencionarles es que es importante plantear el objetivo que tiene la meta. Es decir, voy a tomar como ejemplo el ahorro, que ahora va a ser más difícil ahorrar, dado los impuestos nuevos que tenemos que pagar. Pero bueno, con este ejemplo les quiero hablar sobre plantear el objetivo de la meta. Es decir, si yo voy a ahorrar, ¿qué es lo que para lo que tengo que ahorrar? O sea, si quiero comprarme un coche nuevo, si quiero irme de vacaciones, si quiero una casa nueva, si quiero simplemente ahorrar para mi futuro. La meta debe de ser clara y alcanzable. Es decir, si mi sueldo es de 5,000 pesos, gasto 6,000 y quiero ahorrar 2,000, pues la meta es prácticamente inalcanzable. Entonces, en ese sentido, ahí es recomendable o replantear la meta o bajarla un poco para decir, bueno, en vez de ahorrar, voy a disminuir mis gastos antes de poder empezar a ahorrar. Por ejemplo, lo primero que podrían hacer en este caso es una lista de gastos que tienen, ver cuáles de ellos son prescindibles. Por ejemplo, si todas las mañanas te levantas, te vas y desayunas a lo largo de la mañana en tu trabajo diferentes golosinas o cosas así que además no te nutren y que salen mucho más caras, pues bueno, habría que considerar la posibilidad de ir levantarse más temprano o hacer algunas cosas más rápido para poder desayunar. Algunos otros gastos necesarios pues serían, por ejemplo, los chicles que ahora tienen impuestos, el postre después de la comida, en fin, ¿no? Los propósitos en la vida diaria, este es otro punto, deben ser parte de ella y no un plus. Es decir, si uno decide ahorrar, no es que digas, ay, ahora estoy de humor para ahorrar, lo voy a hacer, sino tiene que ser una cuestión disciplinaria. Es decir, si tú ya decidiste que vas a ahorrar 500 pesos al mes, bueno, pues eso no es una opción, es un compromiso. Y ahí, bueno, solemos ser bastante descuidados con los compromisos hacia nosotros mismos. Por ejemplo, si hacemos una compra a meses sin intereses,
o con la tarjeta de crédito, somos muy puntuales al pagarle al banco. ¿Por qué? Porque el banco es muy puntual para cobrarnos e incluso para cobrarnos los intereses. Entonces, debiéramos verlo de esta misma manera. Es importante que cumplamos los compromisos con nosotros mismos y bueno, nosotros no nos vamos a cobrar intereses, ¿no? Y el beneficio podría ser bastante. Ahora, también es importante racionar la meta y ser perseverante. Racionar la meta, ¿qué significa? Si vas a ahorrar en el año 20,000 pesos, pues dividirla entre los 12 meses y mes con mes, quincena tras quincena, ir aportándole a tu ahorro lo que destinaste, cualquiera que sea esta la cantidad. Ahora, los propósitos son metas que uno mismo se plantea, por lo tanto, son más fáciles de realizar si las vemos como un gusto más que como una obligación. ¿Esto qué quiere decir? Sobre todo en la cultura latinoamericana hispanohablante, tendemos mucho a decir, tengo que hacer ejercicio, tengo que levantarme temprano, ay, qué flojera, voy a ir a trabajar. Entonces, empezar a cambiar un poco esta visión y en vez de decir, tengo que ahorrar, siguiendo con el ejemplo del ahorro, podemos decir, estoy ahorrando, ¿no? De una manera más sencilla y en un presente continuo en el cual nosotros nos conectamos, nuestro cerebro, nuestro discurso y en consecuencia nuestras acciones. Y bueno, ya para finalizar, en el caso de que necesites ayuda para alcanzar tus propósitos, pues siempre es bueno comprometerse con alguien más. Es decir, si tú compartes, por ejemplo, con tu pareja o con algún amigo tus propósitos de año nuevo y entre los dos se plantean las metas que quieren alcanzar, es más fácil, si no tienes el compromiso suficiente contigo, compartirlo y que haya un espejeo, una retroalimentación acerca de cómo lo estás haciendo y qué estás haciendo. Y por qué no, en este caso, como en muchos otros, incluso competir, ¿no? Y ponerle un premio o una sanción a quien no logre sus propósitos en el año. Muy bien, Débora. ¿Y del año pasado cuántos cumplieron? ¿Cuántos cumpliste? Bueno, uno de los que cumplí fue tener menos ingreso. Bueno, eso creo que todos. Sí. Gracias, Débora. Gracias a ustedes. Nos leemos el lunes. Así es, el lunes en perspectivasperiodísticas.com.mx. Rafa. Pues vamos con Mauricio Vegas precisamente a platicar sobre la visita o qué es lo que estamos hablando. Bueno, para enlazarlo con lo que con lo que la compañera comentaba, pues mencionar, en el caso del arte, que es la parte que me corresponde, de la cultura, esta actitud latinoamericana en relación con el arte, que nos aleja de estas expresiones, pero que, insisto, en otros programas como lo he hecho, tiene que acercarnos para cambiar también nuestra actitud. En esta ocasión quiero hablar de una exposición que se está realizando en el Museo del Palacio de Bellas Artes, sobre una artista franco-norteamericana, franco-estadounidense, que es Louise Bourgeois. Es una exposición, no una retrospectiva, se trata de obras recientes, digámoslo así. Louise Bourgeois es una artista que vivió prácticamente 100 años, murió en el 2011, nació en 1910. Una artista que ahorita está, me agrada mucho decirlo, revolucionando las exposiciones en México, aunque se trate de una artista extranjera. Lo importante siempre es la calidad de las obras que se realizan y que se traen a México. En este caso, el 27 de noviembre fue la inauguración. Previo a esta inauguración se instaló en la explanada del Palacio de Bellas Artes una araña gigante, una araña de 6 toneladas, un poco más, que es la admiración de la gente, de los transeúntes, de la gente ordinaria, que al ver la obra no sabe qué hacer, se toma fotografías en Facebook y en otros sitios, aparecen numerosas fotografías de la gente con la araña, sin establecer concretamente el vínculo entre el artista y la obra, pero a mí me encanta esta relación entre el arte y la gente común. Entonces es fascinante ver cómo la gente se acerca a la escultura monumental de una altura de 5 o 6 metros y se toma sus fotografías, y eso la atrae a la exposición que se está realizando dentro del Palacio de Bellas Artes. Una exposición que trae obra que puede ser incluso de dificultad para el espectador al enfrentarla. Un arte de Louise Bourgeois, es una mujer, en el francés su nombre se define así como Louise, es una mujer cuya obra está vinculada, algún tiempo la vincularon a ciertas luchas feministas, aunque en realidad se trata en todo tiempo y en todo momento, en el caso de la obra de Louise Bourgeois, de una introspección, de un repaso de su propia vida y su relación con su padre y sobre todo con la mamá. La exposición se llama
Petit Maman, aludiendo a una de las obras que ha trascendido y que le dio la fama mundial a Louis Bourgeois, que es el trabajo con las arañas. Las arañas que dibujó a partir de los años 40, pero que ya en los años 80 y 90 convirtió en esculturas, que ahora en museos norteamericanos, en diferentes formatos, ha sido instalada y son una maravilla. Ya dentro de la obra puede resultar incluso incómoda para mucha gente, para muchos visitantes. No es una obra fácil, es una obra que nos confronta con nosotros mismos. Se trata de dibujo, de instalación, de escultura en tela, de escultura en bronce, pero vale la pena visitarlos. Entonces yo invito a la gente a que vaya, que acuda y que pues se aleje un poco de la política, aunque bueno, el arte, siempre he dicho, nunca se aleja de la política, pero es importante también descontaminarse un poco de esta situación que a veces se vive en el país y en el mundo. Pues muy bien, Mauricio, pues es para todos los que nos están escuchando, para aquellos también rezagados que no pudieron salir a vacacionar, pues vayan a ir a visitar precisamente Bellas Artes, ¿no? Está hasta el 2 de marzo en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en el Museo Nacional. Hay tiempo, fue inaugurada recientemente, hace menos de un mes, entonces podrían ir a visitarla. Está abierta al público, gratuita en los domingos. Muy bien, vamos a hacer una pausa y continuamos. Sí está, yo no había caído en la... Ciudadradio.mx. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, a Arturo Suárez y Rafael Ule todos los sábados en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Vive la música. En Ciudadradio.mx. Contigo, Doc. Regresamos a Perspectivas Periodísticas para nuestro último bloque. Ya está listo el doctor Antonio Padilla. Doctor, bienvenido, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Excelente mañana, ¿verdad? Así, entre friecita y un poquito que nos hace ahondar nuestro tema el día de ahora. Mira, por lo menos yo creo que no hace tanto frío como las mañanas anteriores. Por lo menos los últimos 10 días han estado de veras severos en cuanto al frío. Y además, bueno, ¿cuál es el parámetro de cada uno de nosotros, verdad? En la casa de ustedes es nuestro perrito. Si se llega a asomar así muy contento, quiere decir que va a pasar bien la mañana, pero si no, se queda bien acurrucado el canijo. Y yo creo que así andábamos el Jerry y yo el día de ahora con muchos problemas. Pero fíjate que lo más importante que me gustaría comentar es que vamos a tener la oportunidad de, pues yo creo que cuando un gobierno te hace bien las cosas, sí se pueden festinar, se pueden festejar, las podemos alabar de alguna manera. Y me ha gustado mucho que desde hace una o 2 semanas, el doctor Agüed, que es el secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal, está vacunando a toda nuestra población en el Distrito Federal. Y eso es muy importante porque el tema de ahora serían las enfermedades respiratorias, ¿no? Que son las que estamos nosotros encontrando y que va desde un simple catarrito, que el simple catarrito te va a generar. Hay veces en que lo más sencillo es lo más cruel, desafortunadamente. Ahí vamos todo el santo día, vamos todo el dolor de cabeza. ¿Quién de los que estamos aquí no terminó el año con estornudos? ¿Quién no terminó con escalofrío?
con varias situaciones que nos han estado llevando, realmente a cabo, un simple, y es un virus nada más, de alguna manera, son virales, entonces a veces te dura lo que tú pudiste realmente tratarte en esos días, ¿no? Te pudiste tratar directamente sin ningún problema, te pudiste tratar, no sé, con jugo de naranja, inclusive es el ácido ascórbico, que es lo más elemental de alguna forma, y lo que sí conviene muchísimo, bueno, pues es el manejo a nivel de las vacunas, que era lo que yo te decía que tenemos que festinar, a cosas que seguimos criticando, que ojalá para mí la famosa CNTE ya de veras se retire porque generó muchos problemas, ojalá ya los retiraron, doctor. Yo vi tu perspectiva y un mensaje que nos enviaste, pero regresando un poco, fíjate que las enfermedades respiratorias, ¿quiénes sean los más afectados en este caso? Pues somos las personas que siempre hemos estado checando en medicina. Yo recuerdo que desde el primer día de la carrera te mencionan las edades extremas. Entonces, los niños pequeñitos y las personas mayores de 65 años, que las personas que de alguna manera son más vulnerables a los problemas respiratorios. ¿Qué es lo que te afecta a ti en las mañanas cuando realmente vas a iniciar un día? Es que sientes que tienes un ardor en la garganta porque quemaron llantas el final de año, y los que se habían escapado, ¿verdad?, de tener ese tipo de problema, ese día desafortunadamente lo tuvieron que manifestar directamente en su organismo. Entonces, quemar las llantas, el medio ambiente, todo esto que nos llega a afectar, es algo que a las personas, a los pequeñitos y a los ancianos, a las personas de la tercera edad, es a los que más daño les hace. Entonces son los que hay que tener. Las personas que están embarazadas también tienen que vacunarse, todo ese tipo, porque de alguna manera se está reportando que tienes que ir avanzando directamente en protección directa. Sí. Doctor, hay quien no se vacuna porque le tiene mucho miedo a lo que son las reacciones de la vacuna. Todas las vacunas, hay que recordar que las vacunas son virus atenuados. Te estamos inyectando, te estamos aplicando unos virus para que cuando entre la enfermedad con esos virus, los reconozcan, los engloben y de alguna manera te generen una reacción positiva a tu organismo. Definitivamente, siempre las reacciones que se van a presentar a veces son severas, ¿no? Y en este caso, el personal médico, el personal paramédico, las personas que te están aplicando, tenemos la obligación de decirte cuáles serían las reacciones. Una calentura espantosa, una hipertermia, que de alguna manera sería porque la primera reacción, y hay algunos medicamentos que tú como papá o mamá le puedes decir, bueno, le hablas por teléfono y le pusimos la vacuna a lo que estás mencionando, y resulta que el niño ahorita está hirviendo en calentura, por decir algo, ¿no?, que fuera una de las reacciones. Entonces, una de dos, o es una reacción secundaria, o tuvo, es casi en ese orden, un problema faríngeo no tratado, o infección que no fue tratado de momento, y tuvo que ser parte de esa reacción. Entonces, probablemente lo más importante es de que los grupos que están en las campañas que están vacunando contra la A1H1, también me imagino que la estacionaria, que siempre, la influencia estacionaria, que es la que siempre aplicamos en todas las clínicas, pasan previamente a consulta, y el médico te autoriza al niño o a la persona que se quiera vacunar que no va a tener reacción por alguna enfermedad previa o latente que tenga en ese momento. Pero sí son las reacciones. La gente no se vacuna en ocasiones porque me va a ir peor. Y se generan muchos mitos alrededor de las vacunas. Sí, definitivo. Entonces, que si te va a generar otro tipo de problema, que si inclusive te va a generar un cuadro diarreico continuo, o sea, hay mil situaciones, Arturo. Pero bueno, tal vez lo más importante es de que el cuadro que debemos tener en cuenta ahora, que hay pacientes que luego nos olvidamos de ellos, como los asmáticos, y estas épocas padecen mucho, sufren mucho. Entonces, afortunadamente ya tenemos los discos de salmeterol con salbutamol, tenemos el puro salbutamol tal cual, o sea, todo esto es muy 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 importante para el manejo, pero va desde un problema infecto contagioso, un virus nada más, el cuadro famoso nada más de la gripe o resfriado común, una rinitis, problemas de los oídos, o sea, todo lo que es de vías respiratorias altas
nos va a estar afectando directamente. Los ventarrones, por ejemplo, también son importantes los que se están manejando, porque llegan a llevar partículas pequeñas, inclusive a veces hasta de popó, ¿no? O sea, son muchas situaciones que se deben de tomar en cuenta. Pero cuidar nuestras vías respiratorias altas, que van desde tu faringe, un catarro común, tu cuadro de otitis, hasta problemas muy serios, bronquiales, y como sería el asma bronquial también, que son los que ya no se diga en ese orden, ¿no? Que vas avanzando hasta llegar desafortunadamente a un EPOC, ¿no? Cosas muy serias, ¿no? Porque se puede dar que sea el disparo que desencadene toda esa rama de problemas mucho más serios. Muy bien, doctor. ¿Algo más que nos quieras aportar esta mañana? Pues nada más estar pendientes, ¿no? De que los playoffs del fútbol americano, el NFL, es nuestra pasión, el fútbol americano. Y ya que hablas del fútbol americano, es muestra del clima que se está viviendo en Estados Unidos, ¿no? El último partido que se esperaba jugar por debajo de los menos que 20 grados, creo que no sucedió así, pero bueno, de cualquier manera, Estados Unidos y Canadá pues, están sufriendo fríos, temperaturas muy bajas que hace muchísimos años no se daban, y que por supuesto pues nosotros somos parte del continente, también las estamos resintiendo. Son en 118 años, según dijeron en Nueva York, no se había presentado este clima, y el Super Bowl que va a ser el 2 de febrero es en un estadio, el Shea Stadium. El de los Gigantes de Nueva York, precisamente. Jerry Padilla, buenos días. Buenos días a todos. ¿Ya todo listo para el Super Bowl? Ya todo listo. Se vienen los playoffs muy buenos. ¿Sí? Parejos todos. ¿Quién va? Pues San Francisco no la tiene fácil, va a visita a las Panteras de Carolina, que las Panteras le ganaron en la semana 10. Los Seahawks reciben a los Santos, igual en otro clima frío. Y en la americana, el Peyton Manning, los Denver Broncos, reciben a su rival de división, el único playoff que sí tiene nombre de divisional. Reciben a los Cargadores de San Diego, que se visitan, bueno, se ven las caras dos veces al año y van 1-1, y curiosamente los San Diego le ganó en Denver a los Broncos, y los Potros visitan a los Patriotas. Muy bien, pero ya estaremos platicando del fútbol americano dentro de 8 días, Jerry, a ver cómo les fue. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes, muy gentiles. Muy bien. Débora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen fin de semana y buen inicio de semana. Rafa Lule. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, y precisamente que vayan cumpliendo sus propósitos mes con mes durante el 2014. Mauricio, gracias. Muchas gracias al auditorio, aquí ustedes en cabina. E invito a la gente que vaya a los museos. Ahorita hay muchas propuestas de exposiciones en nuestra ciudad y en el país. Ivonne de la Cruz, gracias. Muchísimas gracias. Recuerde, la próxima semana aquí nos escuchamos. Muchísimas gracias a la hospitalidad de Ciudad Radio. Recuerde, aquí vamos a estar en este 2014. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Arturo Suárez. Por lo pronto usted ya tiene su perspectiva. Y si la grabas... Esto fue Perspectivas Periodísticas. Sintoniza todos los sábados en punto de las 8 de la mañana. ¿Y tú ya tienes tu perspectiva?